Nuevamente, muy buenos días a todos los que acaban de ingresar. El tema de hoy día va a ser las cargas distribuidas linealmente variadas, ¿ya? O como el otro nombre que conocemos es las cargas triangulares, ¿no? Nuevamente esto siempre les muestro al inicio, la tablita y el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver las cargas triangulares, ¿ya? Dos cosas en realidad vamos a ver el día de hoy. Las cargas triangulares, tanto cuando va de manera ascendente, porque esto de acá que tenemos, ¿no? El ejemplo de acá, de la tablita, es de manera ascendente. ¿No? Su carga va subiendo linealmente. Entonces vamos a ver primero de esta manera ascendente y también cuando es descendente, cuando la carga va bajando linealmente, ¿no? Ese es el primer punto que vamos a ver hoy día. Y el segundo que vamos a ver, que ya he visto que algunos saben hacerlo, es qué pasa cuando yo quiero hacer el estudio, el análisis de esfuerzos internos de derecha a izquierda, es decir, al revés, ¿no? Esas dos cosas vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así, ya. Este es el ejercicio que les propongo. Ya es realmente bastante sencillo, es de un solo tramo, ¿ya? Es como el ejercicio de carga rectangular de la anterior clase, el ejercicio 2, ¿ya? Porque solo nos interesa saber qué es lo nuevo con las cargas triangulares. Primeramente, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Y aquí saben, ¿no? Primero tenemos que hallar la resultante de la carga triangular, es la intensidad de carga Q por la longitud en la que está distribuida sobre 2. O sea, 8 por 10 sobre 2. Eso me da 40. Y su ubicación nuevamente está o a un tercio de donde tenemos el dato de la intensidad final del triángulo, ¿no? O sea, a ver, es decir, esta es nuestra intensidad final y a un tercio de este extremo, es decir, 10 sobre 3, estaría nuestra resultante, o a 2 tercios del otro lado, ¿no? Eso recordando de ISO 1. Nuevamente, segundo paso, el cálculo de reacciones externas. No perdamos mucho tiempo aquí. Aquí tampoco les di una fuerza horizontal, porque no es el objetivo del día de hoy, solo ver lo que son las cargas triangulares. Así que directamente sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas en A, ya saben, ¿no? Primeramente aquí ponemos la vertical del lado contrario, la que queremos hallar, nuestra incógnita, y acá donde se halla la resultante del triángulo por la distancia con respecto a esto. Por eso les hice acuerdo de eso de 1 tercio y 2 tercios del otro lado. Despejando esto nos sale 26.67. Y ya una vez hallado la incógnita, hallamos la otra con sumatoria de fuerzas verticales. Despejamos la incógnita y nos sale esto. Y a simple vista, 26.67 más 13.33 es igual a 40, pero con el sentido contrario. Así que está bien, ¿ya? Eso es ISO 1. Ahora, lo nuevo del día de hoy. El tramo AB, ¿ya? A hasta B, con el corte 5 un poco antes de llegar a B. Por eso no se toma en cuenta la fuerza 26.67. Y aquí estamos yendo de izquierda a derecha, como hemos hecho en las dos clases pasadas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? En el anterior ejercicio, es decir, cuando teníamos las cargas rectangulares,
La intensidad de carga Q variaba uniformemente. Es decir, a ver, aquí lo voy a dibujar, ¿no? Haciendo recuerdo. Si yo cortaba, esta era mi carga rectangular, si yo cortaba acá, si yo cortaba acá, acá, no importaba. La intensidad de carga siempre iba a ser la misma. Ahora, hay un problema con las cargas triangulares y bueno, todas las cargas que no sean constantes. Y es que van a variar dependiendo de dónde le haga el corte. No es lo mismo que le haga el corte donde está aquí en el dibujo, que más aquícito, que más aquícito, o que incluso al final, ¿no? Entonces, aquí tengo que hallar lo que es una Q', una función de Q' que me dé lo que es el Q, esa es la intensidad de carga, pero en una función, cosa de que cuando yo lo voy moviendo cuando yo lo voy reemplazando a lo largo de su tramo, me va dando el valor Q que yo necesito, o el valor Q que es en ese tramo, ¿ya? Entonces eso es lo que sacamos. Necesitamos sacar el Q', es desconocido. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, con lo que conocemos, recordamos como semejanza de triángulo, triángulo semejante. Para los que no se acuerdan, lo que busca, a ver, vamos a poner, ya, a ver si. Trasladé este triángulo de la izquierda aquí y lo hice un poco más grande para poder ver qué es lo que les quiero explicar. El triángulo más grandecito es nuestro triángulo principal. Es un triángulo de una intensidad Q, que lo voy a demarcar con rojo. ¿Ya? Aquí y ¿ya? El que está demarcado con rojo es nuestro triángulo original Q. Y yo le he realizado un corte Q', infinitesimal, donde sea. ¿Ya? Y uh, voy a remarcarlo con otro color, el segundo triángulo que estoy formando de Q', ¿no? Que es lo que estoy intentando hallar. Aquí vemos algo. Tienen los mismos ángulos, ¿ya? Tienen la misma alfa, el ángulo alfa. Pero nosotros no tenemos lo que es la hipotenusa. ¿Pero qué tenemos de dato? Tenemos el cateto opuesto, que en este caso viene a ser la intensidad de carga Q, y tenemos la longitud, que es la longitud del tramo. ¿Sí? Entonces, relacionamos ambas tangentes, que son la misma, ¿no? La primera tangente es del triángulo en rojito, que me relaciona cateto opuesto, que era 8, la intensidad de carga, y el tramo, que era de 10, ¿no? Y la segunda tangente, que es la del triángulo azul, que relaciona el Q' con su longitud X. Ahora, ojo, aquí la incógnita que estamos buscando es Q', no se olviden. Acá, Q', ¿ya? No es X. Estamos buscando una función que me pueda dar la intensidad de carga en cualquier punto de nuestro tramo. Y como varía linealmente, es una función de primer grado, ¿no ven? Para el caso de la intensidad de carga. ¿Ya? Entonces relacionamos estas dos tangentes, ¿ya? Y eso se le conoce como semejanza de triángulo. Cuando asemejamos uno de sus ángulos, cuando igualamos uno de sus ángulos a través de funciones así trigonométricas, y buscamos hallar lo que es algún parámetro.
en específico. En este caso estamos buscando hallar lo que es la altura o intensidad de carga Q', ¿no? Despejamos este Q' y ya tenemos lo que estábamos buscando al inicio. Tenemos el Q'. Ya, perfecto. Ustedes lo simplifican si, ahí está. Lo simplifican si es que lo hayan necesario. Ya van a ver en otros ejercicios que a veces, bueno, eso es más álgebra, pero normalmente lo común es que lo simplifiquen, ¿no? Y ya que tenemos el Q', tenemos que hallar la resultante prima, ¿no? Porque luego de tener la intensidad de carga en cargas rectangulares, hallamos su resultante y de ahí y lo multiplicamos por el brazo de palanca, ¿no? Para poder ponerlo en lo que es la ecuación de momentos. ¿Bien? Recordando nuevamente, resultante prima va a ser la intensidad de carga Q' por la longitud, que en este caso la longitud es X sobre 2. ¿Ya? Entonces, Q' por X sobre 2 me da 2/5 por X al cuadrado. Ya, todo bien hasta ahí entonces. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya. Este análisis que se hace es... Oh, ya, perfecto. Este análisis que se hace, eh, bueno, si ustedes lo hacen, si se dan cuenta al final, sí, este es otro detalle. Este es un análisis que pueden hacer al inicio. Así, digamos, están en un tramo donde, les doy un ejemplo, digamos, están en su examen, tienen un tramo donde hay una carga triangular. Hacen este análisis ahí medio al ladito, ¿no? Para demostrar de dónde salió su Q', ¿no? Pero ya a medida que adquieran práctica, pues directamente pueden decir, digamos, que el Q' va a ser la intensidad de carga original 8, porque esto era igual a 8, sobre, otro color, la longitud de la carga original. Esto era 10, ¿no? 10 por X, directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer el triángulo. ¿Ya? Pero por el momento, digamos así, que tenga su demostración, digamos, de dónde sale. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra resultante prima del triángulo y pues no hay nada más, ¿no? Tenemos la otra carga puntual y entonces ya podemos hacer lo que es la ecuación de momento. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un repaso. Esto de acá es la resultante prima que acabamos de hallar. Es la resultante del triangulito, ¿ya? Que se va a encontrar aquí, digamos. ¿Ya? Ahí metámosle. Multiplicado por el brazo de palanca con respecto al corte. El corte está acá. Y obviamente no está, ¿cómo se dice? No está la longitud, la longitud está con respecto a X, una variable. ¿Ya? Y por eso igual también les hice acuerdo de lo que es al inicio, ¿no ven? ¿A cuánto de distancia se encuentra la resultante de una carga triangular? En este caso, nuestro corte está haciendo con respecto a la base, ¿no? Entonces nuestra resultante que hallamos está a 1/3 de esta base. 1/3.
pero no tenemos la longitud. La longitud está en X, entonces va a ser 1/3 de X, ¿no? Y el signo, ya saben, ¿no? Esta resultante me está dando un momento antihorario, entonces por eso es negativo, ¿ya? Mente, esta es la resultante y este es su brazo de palanca, resultante prima y su distancia, y esto me genera un momento. Y el otro miembro es la carga puntual multiplicada por su brazo de palanca X. Eso no hay misterio. Nuevamente esto mejor si lo simplifican, porque luego de esto tienen que derivarlo. Así que mejor si lo multiplican y luego lo simplifican, si es que se puede. ¿Ya? Esta es nuestra función. Entonces ya hallamos momentos que prosigue derivarlo. Se deriva para hallar lo que es la ecuación de cortante, de esfuerzos de corte. Y finalmente acá no tenemos ninguna normal, no le puse ninguna normal, y ahí acaba el ejercicio, ¿no? Porque era solo un tramo. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda. Ya, vamos a continuar entonces con la última parte del ejercicio. Diagramar esfuerzos internos. Primero vamos con el momento flector. Es un solo tramo. Traemos la ecuación del momento y aquí están sus datos reemplazados. Yo lo hice de 2 en 2 porque si no, no iba a entrar. Y aquí está un punto en particular que vamos a ver luego. Como adelanto, este es el punto donde se produce el momento máximo, ¿ya? De aquí vamos a traer todos los puntos que hemos obtenido, ¿ya? Y vamos a notar algo. Esta función no es, no es del todo, no parecería, ¿no?, una ecuación de segundo grado. Van a haber casos donde sí va a tener pinta, al igual que algunas veces eh, sus ecuaciones de segundo grado, sus gráficas de segundo grado, por la escala, a veces parecería que son de primer grado, ¿no? Pero aquí vemos que se cumple lo que en la primera clase les dije. Cuando es una carga triangular, el diagrama de momentos va a ser de tercer grado. Y no necesitamos verlo solo gráficamente, igual aquí lo obtuvimos, ¿no? Aquí vemos que el grado de la ecuación es de grado 3. Entonces ahí ya tenemos dos maneras de comprobar que nuestra gráfica de igual manera se encuentra bien. No hay mucho misterio aquí. Cuando es por ecuaciones es solo traer la ecuación final, reemplazarla en los valores que sean necesarios, poner los valores en una gráfica y unir los puntos. Si nuestras ecuaciones están bien y nuestro reemplazo está bien en nuestra calculadora, se puede hacer a ojo cerrado esta parte. Siguiente va a ser el esfuerzo de corte, un solo tramo. Traemos la ecuación que hemos obtenido, la reemplazamos con los datos y aquí traigo nuevamente el punto donde se hallaba el momento máximo. Aquí vemos algo y es que en el punto del momento máximo donde se produzca va a haber, bueno, el esfuerzo de corte va a ser igual a 0. También se le dice que va a ser una transición, ¿no?, de positivo a negativo o de negativo a positivo.
pero directamente va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí lo que teníamos era una ecuación de segundo grado. Entonces, traslademos todos los puntos y veamos si se cumple. ¿Ya? Ahora los unimos y vemos que sí. En este caso está un poquito medio chueco. Normalmente esto sería un poco más recto así. ¿Ya? Algo así. Dándonos a entender que esto es una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Lo mismo que les dije a la primera clase nuevamente. Y comprobamos que nuestra ecuación está bien. Acuérdense que era lo que les dije, era que en una carga triangular el diagrama de esfuerzo de corte va a ser de segundo grado. ¿Bien? Eso diagramar, y he visto los que han presentado las tareas, no han tenido mucho problema, son solo no confundirse con los signos algunos, y ya de ahí están bastante bien. Ahora la segunda parte. Bueno, la última parte en este caso, porque aquí vimos que sacamos lo que era el momento máximo. Ya. Aquí trasladé mis dos ecuaciones y nos acordamos de la anterior clase. ¿Qué era esto? ¿Qué era el momento máximo? ¿Ya? Siendo acuerdo, cuando nosotros en cálculo 1 tenemos una función, esta función, en este caso, y la derivamos, es decir, el momento lo derivamos y tenemos el esfuerzo de corte. Donde nosotros en esta función derivada hallemos sus raíces, en este caso, esta de acá es su raíz, donde es igual a 0. En este punto de la función derivada, si la trasladamos a la función original, vamos a hallar lo que es un punto máximo o un punto mínimo, que es este de acá. ¿Ya? Esto en ISO 2 se llama momento máximo. Y lo vamos a hallar ahorita. Como en este caso solo tenemos un tramo, trasladamos la derivada de la función original. ¿Ya? La igualamos a 0, es decir, para hallar su raíz, y despejamos. Ahora acá, si se acuerdan, bueno, no es si se acuerdan, aquí vamos a tener dos raíces, ¿no ven? Una positiva y otra negativa. En casos donde tengan doble raíz, en este caso era un poco o ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita esta ecuación era bastante sencilla de despejar, pero normalmente cuando tenemos funciones triangulares, a veces pueden ir acompañadas de lo que es una X. En ese caso, como se despejaría con una cuadrática. Y la cuadrática nos da dos raíces, ¿no ven? Al igual que sacar raíz de esta manera, por si acaso. ¿Ya? Pero en ese otro es más evidente. A veces nos da una raíz positiva y una raíz negativa. Cuando les da raíz negativa, como en este caso nos dio 5,77 y menos 5,77, de pecho ya dicen, no, esta raíz negativa nada que ver, ¿no? Porque nosotros solo estamos trabajando con longitudes positivas, así que no tiene sentido. ¿Ya? Ese es el primer consejo, para que no se chipen con lo que es hallar la distancia del momento máximo. Y el segundo consejo es que a veces la segunda raíz, bueno, no segunda, sino una de las raíces, posiblemente igual
tenga valores que son fuera del tramo. Por ejemplo, este tramo es de 0 a 10, ¿no ve? Pero ¿qué pasaba si sacando esta raíz, el otro valor iba a ser 11? Nada que ver ese valor, ¿no ve? 11 no tiene, no tiene sentido, porque nuestra longitud de nuestro tramo, en este caso, llega hasta 10 nomás, ¿no? Entonces 11 ya es la función continuando ahí continuando su tramo, pero no corresponde a nuestro ejercicio. Nada que ver con nuestro ejercicio, ¿ya? También puede, bueno, no se da, no hay no hay mucha manera en que se dé el caso. La única manera en donde se dé el otro caso que les digo, que les voy a decir ahorita, es en longitudes largas, ¿ya? Pero longitudes así de 20, 30. Si, por ejemplo, ahorita hicimos con 10 y vimos que no hemos tenido este caso. ¿A qué caso me refiero? Al caso donde tengan múltiples raíces, es decir, múltiples máximos y mínimos en un mismo tramo. Ahora, de ahí, entonces, ese tercer caso, ¿cuál tomo como momento máximo? ¿Cuál digo en mi examen que es el momento máximo? Pues el que sea de mayor valor, ¿no? Acordémonos que el momento máximo nos sirve para el diseño de vigas. Nosotros asumimos el peor de los casos, el peor de los momentos. Entonces, nosotros agarramos, si en todo caso tuviésemos múltiples momentos máximos, agarramos el mayor de pecho directamente, ¿ya? Acuérdense de esas tres sugerencias, consejos, cuando estén en esta parte de hallar momentos máximos o esfuerzos de corte, ¿ya? Tomar muy en cuenta. Ya, entonces ya hallamos la raíz de nuestra función derivada. La llevamos a la función original, la despejamos y ahí tenemos el valor de nuestro momento máximo, ¿ya? Que es 51,3. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Todo está bien explicado, auxiliar. Me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Ya? Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero por método de puntos. Ya vamos a hacer un poco de repaso del método de puntos. Estamos tomando momentos yendo de izquierda a derecha, ¿ya? Ese va a ser nuestro trayecto, nuestra ruta, nuestra ruta, ¿ya? Comenzamos con momentos en AA, por cierto. Estos puntos donde yo le puse que vamos a tomar momentos son arbitrarios. Pero si se dan cuenta, lo puse a el primer punto. A ver cómo dice. Ah, sí. Sí son arbitrarios los puntos que le puse. Ya, por si acaso. Y me interesa saber en esta viga, por algún motivo X, el momento que hay en este punto C. No sé, por ahí se está fisurando, algo está pasando raro acá en C y me interesa saber qué es lo que sucede, pero solo en este punto C. De igual manera en este punto D ya se está pelechando, no sé, cualquier cosa, pero me interesa saber qué está sucediendo en ese punto D. No me interesa lo que hay acá, no tengo tiempo, digamos, para estar mirando, solo quiero saber qué es lo que sucede en este punto. En A, en C, en D y en B. Y eso es lo que vamos a sacar. El momento en A es bastante sencillo, ¿no? No hay directamente no hay momento. Pero ahora vamos al momento en C. Ahora, nuevamente,
Al contrario de la carga rectangular, donde nosotros hagamos el corte, donde le hagamos, va a ser la misma. Aquí no. En C, la carga triangular que voy a tener, el momento que voy a tener de izquierda a derecha, va a ser distinto a la carga triangular que voy a tener en D. Entonces, ¿cómo hallo la resultante de este triangulito que se forma aquí en C? Vamos a remarcarlo. En C y en D. Pues para eso vimos lo anterior. Para eso vimos eh, la semejanza de triángulo. Y aquí lo vamos a hacer de manera directa. Aquí en el primer término tenemos la relación entre la intensidad del triángulo original y su longitud. Y acá tenemos la relación del, del, del triángulo que estemos sacando. Aquí le puse Q' y L'. En este caso, el primer Q' es este que está en C. Pero, a diferencia del método de ecuaciones, bueno, secciones, la longitud no va a estar con respecto a X. La longitud, yo digo que la quiero en la longitud 4, yendo de izquierda a derecha, ¿no? Quiero en ese punto y en ese punto solamente me interesa. Ah, ya. Entonces, acá, despejando el Q', ¿ya? Tengo que la intensidad de carga en C, es decir, este triangulito, tiene una intensidad de carga de 3.2 toneladas sobre metros. Ah, ya belleza, entonces. Ya sé entonces cuál es la intensidad de carga del triangulito que se forma por este corte, ignorando todo lo que hay hacia la derecha, por si acaso. Entonces ya puedo hallar lo que son los momentos que me llegan en C. Repasando. 13.33 es la intensidad de esta carga puntual por 4, que es el brazo de palanca que tiene con respecto a C. Y todo este quilombo, ¿qué es? Todo este quilombo es, repasando, esta es la intensidad de carga Q' que acabamos de hallar por la longitud en la que se distribuye, es decir, 4, ¿no? Porque solo está en este tramo, sobre 2. Todo esto para hallar la resultante prima, multiplicado por su brazo de palanca con respecto a C. Y eso sería 1/3 de 4. ¿No? O sea, la resultante estaría aquí más o menos. Ahí estaría la resultante. Estaría, bueno, un poquito más acá. Ya, estaría a 1/3 de 4. Es decir, 4/3. Aquí viene a ser su distancia del brazo de palanca. Y el signo ya saben, ¿no? Me está generando un momento antihorario esta resultante. Sumando todo esto, nos sale el momento en C 44,78, que si volvemos atrás, bastante atrás, vemos que sale lo mismo, ¿no? Voy a marcarlo de otro color. Este es el momento, 44,78. Aquí está redondeado, está 44,8, pero es lo mismo. Vemos al triangulito. Ya. De la misma manera, realizamos lo mismo para el triángulo que se forma aquí en U, que se forma aquí en D. ¿Ya? Aquí nuevamente tenemos otro triángulo. ¿Ya? Ahora, aquí a alguien se le puede ocurrir
Pero, por ejemplo, acá ya tenemos el momento, ¿no ven? Sabemos el momento en C. Entonces, ¿por qué no directo sumamos el momento que hemos obtenido acá a la siguiente ecuación? Porque tenemos que estar hallando de nuevo otro triángulo. ¿Para qué es lo que sucede si hacemos eso? Lo que vamos a tener que hallar va a pasar de ser un triángulo a ser un trapezoide. Entonces, me parece. Ya, este. Un trapezoide. ¿Ya? Y eso ya es complicarlo un poquito más de lo que debería ser, ¿no? ¿Para qué quiere un trapezoide? Saben, ¿no? Un trapezoide es simplemente un triángulo sobre un rectángulo, así que estaría complicando mi ecuación, bueno, mi método más de la cuenta, siendo que este es un método conocido por ser eh, directo y eficiente para saber en ciertos puntos. ¿Ya? Entonces, por eso no tomamos el momento que hemos obtenido en C ahorita y lo reemplazamos en la siguiente ecuación. Preferible, en este caso, uy, perdón, no sé quién le... Ya. Preferible, en este caso, formar un nuevo triángulo, ¿no? El triángulo que va de A a D, que estar haciendo trapezoides y complicándonos más la vida. Ahora, en esta parte hacemos el mismo procedimiento. Esto es la fuerza puntual multiplicado por su brazo de palanca. Y hacemos el mismo procedimiento para el triángulo formado. Ahora, en este caso, la única diferencia sería que L en lugar de ser 4, va a ser 8. Esto va a ser 8. Y esto va a ser 8 por 8, 64, dividido entre 10, 6.4. Es decir, aquí va a ser 6. Ahí no sé qué hacer. Y en vez de ser, va a ser 6.4. Esa va a ser la Q' que nosotros, la intensidad de carga que vamos a tener del triángulo formado acá, en D. Y eso lo trasladamos, ¿no? A nuestra ecuación de momento. Bueno, sí, a nuestra ecuación de momento. Y ya de ahí el mismo procedimiento que hemos hecho, ¿no? La intensidad de carga por la longitud sobre 2 es la resultante. Resultante. Multiplicado por el brazo de palanca. Brazo de palanca. Todo esto sumado me da momento de 38.37. Que si volvemos aquí, exactamente acá, aquí es, ¿no? 2, 4, 8. 38.37. Voy a borrar. Aquí. 38.37. En 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces coincide. Coincide lo que hemos hecho. Coincide el método de ecuaciones con los resultados obtenidos en el método de puntos. Y por último, el momento en B que nos sale 0. Ya, uy. Si alguien quiere hacer el... Sí. Ya. Y eso nos indica que nuestro triángulo nos va a cerrar. No sé si alguien tiene una duda hasta aquí del método de puntos.
Ya. Vamos a seguir con la método de puntos para los cortes, viendo de izquierda a derecha. Aquí es directamente, si lo pueden entender de otra manera, aquí es directamente poner las resultantes, ¿no? Y empleamos el mismo principio de la semejanza de triángulos para hallar, digamos, en este caso, aquí, ¿no? Para hallar los triángulos y hallar la resultante. Si se dan cuenta, es lo mismo que momento, solo que le quitamos lo que es el brazo de palanca. O sea, la multiplicación que se hace por los brazos de palanca ya no existen, es directo con las resultantes, ¿no? Entonces, estos son los resultados que nos salen. Aquí, nuevamente, ya. Aquí nuevamente, cuando nosotros en método de puntos nos topamos con lo que es una carga puntual para cortes, tenemos que hacer un análisis de izquierda y de derecha. Estamos aquí por si acaso. Estamos en izquierda, aquí, sin tomar en cuenta el 26.67. Entonces, ¿qué tengo? 13.33 menos 8 por 10, que es el triángulo ya completo, sobre 2, que eso sale 40. Entonces sería 13.33 menos 40 menos 26,67. Es el corte que hay en izquierda. Y de derecha ya toma en cuenta lo que es el 26.67. Entonces, ven que acá son la misma intensidad, pero sentido contrario, sentido opuesto. Entonces, directamente se anula y es 0. Entonces, significa que el corte de igual manera logró cerrar. ¿Ya? Esa es la primera parte. Bueno. Y claro, diagramar los esfuerzos internos, ¿no? Vemos que sale lo mismo, a pesar de que fuera otra gráfica con distintos puntos, sale lo mismo. Ahora, esto es a lo que quiero llegar, que es la segunda parte de la auxiliatura. ¿Ya? Vamos a ver el mismo ejercicio, pero esta vez lo vamos a analizar de derecha a izquierda. Sé que algunos ya saben hacer esto y me alegro mucho. De hecho, estoy orgulloso y alegre que incluso vengan con base o que practiquen por su cuenta. ¿Ya? Pero para los que no saben, este análisis, ya, ahí está. ¿Para qué nos serviría ver de derecha a izquierda? Tan cómodo que es, ¿no? Directamente hacer de izquierda a derecha y ya casi hasta mecánico se podría decir el análisis de ecuaciones. Cuando lleguen a pórticos, hay ciertos pórticos que están ubicados de cierta manera donde sí o sí tienen que analizarlos de derecha a izquierda. Ahora, nosotros, recordando de izquierda a derecha, ¿ya? Para nosotros, las fuerzas cortantes, le voy a hacer otro color,
las fuerzas cortantes, las fuerzas puntuales que iban hacia arriba y los momentos que eran horarios, nosotros las consideramos como positivos. Pero cuando es de derecha a izquierda, es lo contrario. Las fuerzas que vayan hacia abajo y los momentos que sean antihorarios, esos son los considerados positivos. ¿Ya? Esa es la diferencia más notable que puede haber. Nuevamente, ¿para qué lo podemos usar? En pórticos hay ciertos tramos que están puestos de tal manera que sale mejor o hasta incluso es casi obligatorio hacer el análisis de derecha a izquierda. O hasta incluso a veces no conviene incluso. Por ahí es más sencillo terminar en cierto punto, cerrar la gráfica en cierto punto, que en lugar de cerrarlo en el final. Esto más que nada yo lo digo pensando en las vigas inclinadas, porque a veces hay una serie de vigas inclinadas y no conviene estar yendo quizás de un solo sentido, quizás nos conviene cerrar de un lado y venir del otro lado para terminar. Entonces es bastante criterio propio para lo que es pórticos, ¿ya? Pero por ahora solo nos conformamos con saber hacerlo. Vamos a borrar y vamos a hacer el análisis de una vez. Directo nos saltamos al paso 3 porque el paso 1 y el paso 2 son lo mismo, ¿ya? Son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la parte de reacciones internas, ¿ya? Y aquí tenemos... Y aquí tenemos nuestro tramo AB. Ojito de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Estamos comenzando de acá, ¿ya? Entonces, estas fuerzas que hay en ese punto las trasladamos y trasladamos la carga triangular que teníamos originalmente, ¿ya? Tramo AB. O en este caso debería decir BA, ¿no? Eso se me fue. BA debería decir. BAA. Entonces, listo. Tramo BA debería decir, ¿ya? Porque estamos yendo de B hacia A, por si acaso. Oh. Ya. De B a A. Ahora, ¿se acuerdan al inicio? Les dije, mi objetivo en esta clase va a ser mostrarles cómo es el análisis de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero también que veamos cuando el triángulo va de manera descendente. El primer ejercicio, el ejercicio 4.1 o 4, si lo pueden entender de esa manera, es estudiando un triángulo de manera ascendente. Son las ecuaciones que se forman cuando nuestro triángulo va ascendiendo linealmente, la intensidad, el Q, ¿no ve? Pero en este caso lo estamos analizando de manera descendente y tiene un cambio muy importante que deben tener en cuenta. Varios en el anterior semestre me han dicho que se han chipado por eso en su examen, ¿no? Y han asumido, pues han hecho el análisis de manera ascendente del triángulo cuando había sido de manera descendente. Y en ciertos ejercicios eso es medio tramposito. Ya vamos a ver más tarde el porqué. Pero ¿cuál es esa diferencia principal que tiene
para este triángulo, digamos. Vemos que en lugar de formarse triángulos, a medida que voy ascendiendo, aquí se está formando trapezoide, trapecio. ¿Ya? Es decir, aquí, por ejemplo, en el corte que hemos hecho, ¿qué es lo que obtenemos? Un trapecio, ya no es un triángulo. Y lo mismo va a ser en este corte, y lo mismo va a ser en este corte, salvo en el final, donde ahí ya recién la parte rectangular del trapecio va a ser 0 y ahí va a ser un triángulo completo, ¿no? Pero en todos los cortes que hay detrás de ese punto final, va a tener un trapecio. Ahora hacemos un recuerdo. ¿Qué era un trapecio? Es un rectángulo, es un triángulo encima de un rectángulo nomás. Entonces, segmentamos nuestro trapecio que hemos hallado en dos Qs, un Q' y un Q'. El nombre de las primas, la intensidad de las primas, es arbitrario. En este caso le puse Q' al rectángulo y Q'' a la parte triangular del trapezoide. Ahora traemos este mismo triangulito, ¿ya? Aquí a un lado, para poder analizarlo. ¿Ya? Esto es lo que tenemos. El trapezoide que hemos formado y el Q' y el Q'. Ahora, tenemos que hallar, ya no es una ecuación, tenemos que hallar dos ecuaciones, ¿ya? Una para la parte triangular y otra para la parte rectangular, que al principio no parecería no tener sentido, pero como el rectángulo varía. Si por ejemplo nosotros hacemos el corte en esta parte azul, ¿no ven? Nuestra parte rectangular vemos que es todo esto que estoy pintando. Y la parte triangular es ese chiquitingo que sobró. Pero si por ejemplo hago el corte donde está dibujado, la parte rectangular es solo esto. Y la parte triangular es lo que está sobrando arriba, hasta aparece la mitad incluso, ¿no? Entonces, acá la figura del trapezoide y las dimensiones del triángulo y del rectángulo van a ir variando. Por eso necesitamos hallar de ambos casos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí a simple vista tenemos que Q va a ser igual a la sumatoria de Q' más Q'. Aquí despejemos Q', ¿ya? La parte rectangular. Entonces nos dice que Q', la parte rectangular, va a ser igual al Q original del triángulo menos el Q' del triángulo. Ya. Ahora, ahí se me escapó un valor. ¿Ya? Ahora entonces tenemos que hallar la parte Q''. Y hacemos lo mismo que hemos hecho al inicio. Aquí, ¿qué notamos? Voy a remarcar ambos triángulos que hemos hecho. Que estamos... ya se hace amarillo. Negro. Sí, negro va a estar. Aquí voy a demarcar los dos triángulos que hemos obtenido. ¿Ya? Y notamos algo. El ángulo, este alfa, va a ser el mismo en el triángulo chiquitito. Entonces, si tenemos un ángulo que es igual, podemos relacionarlo con identidades trigonométricas. Podemos relacionarlo con la tangente. De la misma manera que lo hicimos en el primer ejercicio, ¿no?
Y eso es lo que se me escapó el valor acá del Q''. Es la misma semejanza de triángulos que hemos hecho en la primera parte de la clase de la auxiliatura. Aquí lo hice de manera directa, ¿no? Si se acuerdan, directamente para hallar una función prima sería la intensidad de carga del triángulo original, que es 8, sobre la longitud del triángulo original, que era 10. Y simplificado me da 4/5 por X. ¿Ya? Entonces ya tengo la función del triángulo. Y esta función la reemplazo en la función del rectángulo que tenía al inicio. Es decir, nuestro rectángulo va a ser 8 menos 4/5 sobre X. Es decir, ya está en función a lo que vaya a variar eh, el trapezoide. Entonces ya está, ya hallé ambas ecuaciones. Y este análisis que hemos hecho es igual de válido para cuando ustedes tengan cargas ya trapezoidales, porque lo que hemos tenido acá ha sido una carga rectangular que, por analizarlo de manera descendente, parece ser un trapezoide en varios puntos de su tramo. Pero al final, este análisis van a ver que es lo mismo análisis que se hace para cargas trapezoidales. Ya no sé si hay alguna duda hasta ahí. O todo claro. Ya. Ya. Entonces está bien. ¿Ya? Entonces ya tenemos las intensidades de carga a los de la parte triangular y de la parte rectangular. Directamente acá hallamos la resultante, ¿no? La resultante del triángulo, sabemos, ¿no? Base por altura sobre 2, y se simplifica y tenemos ya 2/5 por X al cuadrado. De la misma manera, para la parte rectangular, aquí abajo, R', base por altura. Y esto simplificado me sale 8X menos 4/5 de X al cuadrado. Entonces ya tengo mis dos resultantes, que están más o menos, a ver, la primera, la del triángulo, está más o menos acá. Y la segunda, del rectángulo, está más o menos acá. Por si acaso, para que lo visualicemos. ¿Ya? Entonces ya procedemos a lo que es la ecuación de momento. Primero con la resultante del triángulo, multiplicado por el brazo de palanca. Ahora, ojo, el brazo de palanca con respecto al corte, el corte ahora está aquí, ¿no? Está en la izquierda. Y vemos que ahora la distancia no es 1/3, es de a 2/3 de X para este triangulito. ¿Ya? Pero ¿por qué negativo? Pues miren, esta fuercita que está yendo hacia abajo, ¿ya? ¿Qué momento me está generando? Si va girando así, me está generando un momento horario. Entonces, acuérdense
que este tipo de fuerzas este tipo de momentos nosotros los consideramos, serían negativos cuando hacemos el análisis de derecha a izquierda, ¿ya? De la misma manera con la parte rectangular del trapecio, el trapecio aparente. Multiplicamos la base, bueno, la altura, que sería la intensidad de carga Q', por la base. Perdón. No, esa parte no, perdón. Es la resultante por el brazo de palanca. Eso, me estaba chipando. ¿Ya? Y el brazo de palanca está en la mitad, la resultante del rectángulo, así que sería X medio. ¿Ya? Ahí mi internet. Ya. Esto, ven que ya cada vez se va haciendo una ecuación cada vez más y más y más larga. ¿Ya? Se hacen por otros métodos, por ejemplo, en el que asumimos la barra, digamos, así de 0 a 2, de 2 a 4, así, van a ver que van a tener ecuaciones cada vez más y más largas. ¿Ya? Entonces, de esta manera, logramos que también nos haga muy extensa la ecuación para que no sea tan fácil chiparnos. ¿Ya? Esta ecuación ahorita no es la más larga que se puede llegar a ver, pero sí es bastante extensa nomás. ¿Ya? Esta ecuación nuevamente preferible que la simplifiquen, porque luego la tienen que derivar. Así que en más sencillo sale si está todo en un solo término, no tenemos ahí términos regados por todos lados. La derivamos y ahí tenemos la ecuación para el corte. Y el normal es 0 directamente. ¿Ya? De la misma manera, diagramamos los esfuerzos internos. ¿Ya? Tramo BA debería decir ahí. ¿Ya? Porque nos está indicando que estamos yendo de derecha a izquierda, de B a A. Trasladamos nuestra ecuación y acá vemos que nos salen los mismos valores, pero al revés, ¿no? O sea, también por eso lo hice así de pares. En el anterior ejercicio, que es el mismo que este, a nosotros nos salían los mismos resultados, pero en la distancia opuesta. Es decir, esto estaba en 0, esto estaba en 2, esto estaba en 4, esto estaba en 6, esto estaba en 8 y esto estaba en 10. Cuando nosotros hicimos el análisis de, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, acá nos están saliendo los mismos valores. Significa que está bien. ¿Y eso qué significa? Yo haga el análisis como se me dé la gana, de izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba, me tiene que salir lo mismo, me tiene que cerrar. Si no lo haces porque seguro se chiparon en alguna parte de su ecuación. ¿Ya? Entonces trasladamos todos los valores que hemos obtenido y los unimos. Entonces ven, nos sale lo mismo, la misma gráfica, exactamente la misma gráfica. Lo mismo para corte, tramo BA debería decir ahí, BA. De la misma manera, trasladamos todos los valores y ven que es lo mismo. Y si lo unimos todo,
ven que nos sale lo mismo. Ahora, para corte hay una excepción, ¿ya? Para corte, para los que estaban atentos, corte tiene, no es que era positivo arriba, negativo abajo. Cuando nosotros hacemos el análisis de derecha a izquierda, va a ser al revés. Va a ser positivos abajo, negativos arriba, ¿ya? Y eso es lo que hemos graficado acá, ¿no? Los positivos abajo y los negativos arriba, ¿ya? Ahora, si ustedes le presentan esto, cuando ustedes hagan este tipo de cosas, o sea, asuman diferentes sentidos, y en este caso para el corte, presentan una ecuación así, ustedes me dan esta ecuación y yo podría decir, pero ¿cómo sé si esta ecuación es de izquierda a derecha, derecha a izquierda? El primer indicador, el tramo. Aquí no debería decir AB, debería decir BA. Y el segundo indicador que el ingeniero normalmente hace en sus ejercicios es ponerle flechitas, así como está en pantalla. Estas flechitas normalmente las pone para los cortes y a veces las normales de igual manera, ¿no? Para momentos no las suele poner, pero estas flechitas me indican desde dónde yo estoy partiendo, ¿ya? Es decir, desde acá, y cuál está siendo mi sentido con el que yo tomé mis ecuaciones, ¿ya? Me indica mi recorrido, ¿ya? Esto yo les sugiero que lo hagan de igual manera, si es que van a hacer distintos tramos, así, distintos sentidos, digamos. De izquierda a derecha para acá, de derecha a izquierda para allá, digamos, en otro tramo, ¿ya? Y um, aquí está lo que les dije, ¿no? Vamos a comparar ambos resultados que hemos obtenido, ¿ya? Eh, el de acá es de derecha a izquierda que acabamos de sacar, y lo de acá es lo que teníamos al inicio, de izquierda a derecha, ¿ya? Y vamos a comparar los valores. Vemos que son los mismos, pero en orden contrario. Por ejemplo, este de 2, de derecha a izquierda, tiene que ser el mismo que el 8, de izquierda a derecha. Y así. A ver, el otro color mejor. Y así se van. ¿Ya? Y así se van igualando. Y ahí podemos ver nuevamente que hagamos, asumamos el sentido que asumamos, nos tiene que dar lo mismo, ¿ya? Son los mismos valores que tenemos que obtener. No tiene por qué variar, ¿ya? Y otra cosa más es que acá, ¿cómo se sacaría el momento máximo en estas ecuaciones, por ejemplo? El valor que obtengamos se obtiene de la misma manera, ¿ya? Derivando la función, hallando la raíz de la función, y solo que en este caso la distancia no va a estar, ¿no?, de izquierda a derecha, va a estar de derecha a izquierda. Ojito, cuidado estén haciendo al revés en su examen, ¿ya? Y nuevamente acá otra comparación de los sentidos de la cortante. Vemos que acá tenemos distintas ecuaciones. Bueno, sí, bastante distintas se puede decir. Pero obtenemos los mismos valores, solo que de sentido contrario, ¿ya? Esto se tiene que cumplir siempre, ¿ya? Y creo que eso es todo lo que está preparado para hoy día. No sé si alguien tiene alguna duda.
Sí, eso es todo para ahí. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto o algún punto que no se entendió. Puede encender su micrófono. Ya, todo claro, dice. A ver.